Hola alumnos, mi nombre es Eliazar Sánchez y soy el encargado del curso de filosofía y en esta ocasión vamos a impartir los conocimientos de la semana 3 de la primera parte, que es Platón. Platón, jóvenes, es un filósofo griego que se encuentra en el tercer periodo de la historia de la filosofía. Los dos periodos que hemos visto en las semanas anteriores es el primero, el periodo cosmológico, que tiene como objeto de estudio el origen del cosmos, o en griego arge. Y luego ustedes han visto también el periodo antropológico, que tiene como objeto de estudio la virtud, o en griego arete. En este caso tenemos a los sofistas y a Sócrates. Ahora, cuando ustedes repasen un periodo de la filosofía, lo primero que tienen que entender es el objeto de estudio, es decir, sobre qué están discutiendo los filósofos. Platón está enmarcado en el periodo de los grandes sistemas filosóficos, o también denominado ontológico. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de este tercer periodo de la filosofía griega es el ser. Es importante que también ustedes conozcan el contexto en el cual surge un periodo de la filosofía. Por ejemplo, en este tercer periodo de la filosofía, el contexto es la crisis de Atenas. Crisis de Atenas. Crisis de Atenas que se expresa en tres sucesos. El primero es la guerra de los 30 tiranos. El segundo es la guerra del Peloponeso. Ustedes saben que en el siglo V los persas, que eran, digamos, el imperio de aquel entonces, se enfrentan a los griegos en las famosas guerras médicas. Los griegos, comandados por Esparta y Atena, logran hacer que los persas, digamos, se retiren de Grecia y renuncien a su empresa de conquistarlos. Sucede que luego estas dos potencias, Esparta y Atenas, se enfrentan en las famosas guerras del Peloponeso. Y el tercer, digamos, la tercera manifestación de la crisis de Atenas se da con la muerte de Sócrates, filósofo que ustedes estudiaron en la semana pasada. Ahora, Sócrates conmovió mucho a Platón. El mismo Platón cuenta en su autobiografía que él quería ser un escritor, quería escribir tragedias y escribir poemas. Es más, yo suelo decir en clase que si Platón no hubiera conocido a Sócrates, tuviéramos 4 grandes trágicos. Nosotros tenemos 3, a Sófocles, Eurípides y Esquilo. Platón también quería escribir tragedias, pero cuando conoce a Sócrates, Sócrates conmueve tanto su vida, además que lo ve morir condenado, digamos, y beber la cicuta, decide seguir la labor de su maestro y en este sentido dedicarse a la filosofía. Lo que deben saber ustedes de la vida de Platón, jóvenes, son 4 cuestiones. La primera, que cuando decimos Platón, no nos estamos haciendo referencia a su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Aristócles, sino que lo llamaban Platón porque Platón viene del griego platos, que hace referencia a amplitud. Aparentemente Platón tenía espaldas anchas, de modo tal que le decían como seudónimo, como apodo, el de las espaldas anchas, Platón. La segunda cuestión que deben conocer de la vida de Platón es que Platón pertenecía a una familia aristocrática. Platón era descendiente de Pericles por parte de madre. Esto es muy importante porque esto va a explicar por qué Platón era tan duro y criticaba de manera tan fuerte a la democracia. La tercera cuestión que deben recordar de Platón es que él funda la academia, precisamente el lugar donde va a estudiar su más grande discípulo, Aristóteles. Y el cuarto dato que deberían conocer de la vida de Platón es que Platón escribía en diálogos. Y acá hay algo muy interesante, muy chévere. Sócrates no dejó nada escrito. Todo lo que nosotros sabemos de Sócrates lo sabemos por su discípulo Platón. Y la razón que daba Sócrates para no escribir es que cuando tú escribes, redactas un texto, quien lo lee no va a poder dialogar contigo, no te va a poder preguntar, refutar y tú contraargumentar. Y por eso no dejó nada escrito. Y lo que hace Platón, y creo yo es que es una genialidad, es escribir en forma de diálogos. Esto es, en las obras de Platón tenemos que hay interlocutores. Uno pregunta ¿qué es la justicia? El otro responde, Sócrates refuta, el otro contrarrefuta, y hay un diálogo a través del cual llegamos a la verdad. Ahora,
La obra general de Platón se divide en tres grandes etapas. Tenemos primero los diálogos de juventud, en la cual Platón es una suerte de escriba donde simplemente redacta las ideas de su maestro Sócrates. En este caso tenemos los diálogos, la apología de Sócrates, el juicio de Sócrates, el Critón y el Protágoras. Luego tenemos los diálogos de madurez, en los cuales Platón ya desarrolla su propia filosofía, su teoría de las ideas, la inmortalidad del alma y su teoría política. En estos diálogos tenemos al Fedón, el Fedro, la República y el banquete. El Fedón trata sobre la inmortalidad del alma, el Fedro sobre la locura, la República sobre la justicia y el banquete sobre el amor. Luego tenemos los diálogos de vejez, donde el mismo Platón critica su propia teoría. En este caso tenemos al Tetetos, el político, las leyes y el sofista. En realidad, podemos condensar la filosofía de Platón en la famosa alegoría de la caverna. Platón cuenta esta alegoría en el libro 7 de la República. Lo que vamos a hacer en esta sesión de Platón es explicar 4 rasgos fundamentales de la filosofía de Platón que se condensan en la alegoría de la caverna, narración que encontramos en el libro 7 de su libro La República. Platón cuenta, como ustedes pueden visualizar en la imagen, que los hombres en esta alegoría están encadenados de por vida. Tienen varias cadenas y una cadena en el cuello, de modo tal que ellos se ven condicionados a ver el final de una sombra. Estas sombras que yo estoy señalando, ¿no?, con resaltador rojo en la imagen. Los hombres se ven condicionados a ver esas sombras. Y para Platón cometen un error garrafal. Estas personas consideran que las sombras son la verdadera realidad. Por ejemplo, consideran que la sombra de caballo es el caballo, que la sombra de una paloma es la paloma. Platón dice lo siguiente: supongamos que liberamos a uno de esos esclavos. Él va a salir de la caverna, como ustedes pueden ver, ¿no?, al hombre que está, digamos, que he señalado ahora con rojo y que está fuera de la caverna. Él va a poder salir de la caverna y ver la verdadera realidad. Y se va a dar cuenta que lo que él creía que era un caballo era una sombra de caballo. Lo que él creía que era un ave era una sombra de ave. Y él va a sentir, desde luego, una crisis muy profunda, porque toda su vida ha vivido creyendo una mentira. Quizás para que ustedes puedan comparar esto con una película, es lo que siente Neo en Matrix, cuando Morfeo le muestra que toda esta realidad es una ilusión. Este hombre se deprime, sin embargo, luego recuerda a sus amigos de caverna, ¿no?, a los amigos que aún siguen encadenados, y decide volver. Vuelve y les dice a sus amigos: eso que ustedes creen que es un caballo, es una sombra de caballo, es una proyección de un caballo, es una imagen de un caballo. El verdadero caballo está fuera de la caverna. Eso que ustedes creen que es un ave, es una sombra de un ave, una proyección, una copia de un ave. El detalle es que estos encadenados que aún no han salido no le creen, y es más, lo tildan de loco. Y como no le creen y lo tildan de loco, deciden matarlo. Y ahí termina la alegoría de la caverna. Como vamos a ver, esta alegoría de la caverna tiene 4 significados en la filosofía de Platón. Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es interpretar la alegoría de la caverna. Y como les he comentado y adelantado ya, la alegoría de la caverna tiene 4 significados en la filosofía de Platón. El primer significado es el significado ontológico. En ontología, ¿qué nos está diciendo Platón? Que existen 2 mundos. Claro, en la alegoría de la caverna tenemos la caverna, que es la realidad interior, y la realidad exterior, que es la verdadera realidad.
that. Es una metáfora. En otras palabras, Platón nos está diciendo que el mundo de la caverna es el mundo sensible y la realidad exterior es el mundo de las ideas. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué el mundo sensible tiene ese nombre? Tiene este nombre porque existen cuerpos sensibles. ¿Y por qué se llaman cuerpos sensibles? Porque yo puedo acceder a ellos con mis sentidos. En este caso yo puedo mirar a un caballo, puedo mirar a un ave. Estos son cuerpos sensibles. En cambio, en el mundo de las ideas existen, su mismo nombre lo dice, ideas, formas, esencias. Y a las ideas yo no puedo acceder por los sentidos, sino a las ideas puedo acceder con los ojos del alma, con la razón. Es bastante conocida la discusión que hay entre Platón y Diógenes el Cínico, filósofo que vamos a ver en la siguiente sesión. Diógenes el Cínico se acercó a la academia de Platón y le dijo lo siguiente: Platón, yo he visto un caballo 1, caballo 2 y caballo 3, pero nunca he visto la idea de un caballo. Y Platón le respondió: lo que pasa es que tú no vas a ver la idea de caballo con tus ojos físicos, sino con tus ojos del alma, con tu razón. Y en ese sentido podemos decir que los sentidos nos llevan a percibir el mundo sensible. En cambio, el entendimiento, la razón, los ojos del alma nos llevan a percibir las ideas. A este respecto, como los sentidos nos llevan al mundo sensible, nosotros podemos decir que con los sentidos nosotros podemos ver varios caballos. Caballo 1, caballo 2 y caballo 3. Pero la razón nos va a hacer acceder a la idea de caballo. En lo que sigue vamos a poner 3 características de los cuerpos sensibles y 3 características de las ideas. La primera característica de los cuerpos sensibles es que son objetos individuales. Vean el cuadro en la pizarra. Existe caballo 1, caballo 2, caballo 3. Yo he visto en este mundo a través de mis sentidos pizarra 1, pizarra 2, pizarra 3. Segunda característica, los cuerpos sensibles son temporales. Vamos a poner eso en la pizarra. Temporales en el sentido que un caballo nace, crece y muere. Y precisamente porque son temporales, se infiere la tercera característica, son seres imperfectos. Son seres imperfectos. A diferencia de los cuerpos sensibles, tenemos que en el mundo de las ideas son esencias universales. Primero, segundo, que son eternas. Y tercero, que son perfectas. Todo lo que les he dicho se resume en lo siguiente. En este mundo hay varios caballos, caballo 1, caballo 2 y caballo 3, pero hay solo una idea de caballo. Bueno, lo que les he querido decir con esta suerte de diferencia entre mundo sensible y mundo de las ideas es que en el mundo sensible existen varios caballos. Yo, por ejemplo, cuando tuve 5 años, fui por primera vez al Parque de las Leyendas y vi un caballo. Cuando tuve 10, en la Plaza de Armas, vi un segundo caballo. Y cuando tuve 15 años, fui a la Granja Villa y vi un tercer caballo. Existen varios caballos, pero solo existe una idea de caballo. En este sentido, podemos decir que los caballos particulares, los caballos sensibles, existen en tanto participan, imitan a la idea de caballo. Esto que les he dicho, Platón lo enuncia de la siguiente manera. El mundo sensible es un mundo aparente. Y el mundo de las ideas es el mundo verdadero.
Tengan bastante cuidado con esta distinción. Platón no está diciendo que el mundo sensible no exista. Lo que está diciendo Platón es que el mundo sensible existe gracias a que participa del mundo de las ideas. Es decir, el mundo sensible se fundamenta en el mundo de las ideas. En este punto es clave que ustedes comprendan la metáfora de sombra. Yo, por ejemplo, tengo mi sombra. Mi sombra existe gracias a que yo existo. Si el día de hoy me atropella el carro, la siguiente grabación, mi sombra no va a poder venir a impartir la clase, porque mi sombra existe gracias a que yo existo. En ese mismo sentido, Platón te está diciendo que los caballos particulares del mundo sensible existen en tanto participan de la idea de caballo. Profesor, yo he visto muchas pizarras en mi vida. Muy bien. Platón nos está diciendo que estas pizarras del mundo sensible en el cual vivimos no existen, sino que existen en tanto imitan a la idea de pizarra. Todo esto es, digamos, lo que tiene que ver con el primer significado de la alegoría de la caverna, el significado ontológico. Ahora pasamos al segundo significado, el nociológico. Lo que Platón nos quiere decir en nociología, jóvenes, es que en el mundo sensible existe la doxa y en el mundo de las ideas existe la episteme. ¿Qué es la doxa, profesor? La doxa es la opinión. ¿Qué es la episteme? La ciencia. Después de que ustedes saben que doxa es opinión y episteme ciencia, deben comprender que la opinión es para Platón siempre plural, variada. En cambio, la ciencia es única. En este sentido podríamos poner un ejemplo. Si hablamos de la situación de Venezuela, ¿cuál es la opinión de usted, señor? ¿Cuál es la opinión de usted, segundo señor? ¿Cuál es la opinión de usted, tercer señor? Hay varias opiniones. Hay que hablar del amor. Opinión 1, opinión 2, opinión 3. Cuando opinamos, nosotros somos conscientes de que hay varias opiniones. En cambio, cuando tenemos conocimiento, ciencia, episteme, para Platón solo hay una verdad. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Nadie opina a este respecto. Yo no digo, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? No, porque 2 más 2 es 4. Esa verdad es única. Recuerden esto, la opinión es variada, múltiple y la episteme es única. Ahora, si ustedes me preguntan, profesor, ¿y por qué la episteme es única y la doxa es variada? Hay varias opiniones. Eso se explica porque la doxa está en el mundo sensible y la episteme está en el mundo de las ideas. Quien capta a los varios caballos del mundo sensible tendrá opiniones de los caballos. En cambio, quien capta la única idea de caballo tendrá la episteme. Esa es la explicación, digamos, ontológica platónica. Ahora, otra cuestión que deben tener muy claro de la nociología platónica es que para Platón el conocimiento es reminiscencia. Vamos a escribir esto en nuestra pizarra. Reminiscencia. Ahora, no se asusten con este término. Reminiscencia es recordar. Es decir, Platón nos está diciendo que el conocimiento es recordar. ¿Cómo así, profesor? No entiendo que el conocimiento sea recordar. Para eso tenemos que ver la antropología platónica. ¿Qué es el hombre para Platón? Platón llega a dar la siguiente definición del hombre en su libro El Fedón. El hombre es un alma inmortal prisionera en un cuerpo. O sea, para Platón nuestra alma es inmortal. Y desde luego, por ejemplo, si mi alma es inmortal, pero mi cuerpo es mortal. Por ejemplo, yo existo desde el año 89 en adelante.
una pregunta que fluye de manera natural es, ¿qué hacía mi alma antes del año 89 en el cual he estado en este cuerpo? Y Platón nos diría que mi alma ha estado en el mundo de las ideas, contemplando las formas perfectas, mirando la idea de caballo. Lo que sucede es que mi alma cae a este cuerpo y olvida todo, de modo tal que cuando yo comienzo a mirar los caballos, comienzo a recordar la idea de caballo. Por ejemplo, a los 5 años miré por primera vez un caballo en el Parque de las Leyendas, 10 años en la Plaza de Armas, 15 años el tercer caballo que miré en la Granja Villa. En ese sentido, para Platón, yo comienzo a recordar la idea de caballo que he visto en el mundo de las ideas porque mi alma es inmortal. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo ya miré en el mundo de las ideas, ya percibí, ya capté la idea de pizarra. El detalle es que mi alma cae y olvida esto. De pronto yo voy al kinder, veo primera pizarra. Voy a primaria, segunda pizarra. Secundaria, tercera pizarra. Pre, tercera o cuarta pizarra. Yo comienzo a recordar la idea de pizarra. Entonces, para Platón el conocimiento es reminiscencia. Tengan bastante en cuenta ello porque esto ha sido una pregunta de examen de admisión. ¿Para qué pensador griego el conocimiento era reminiscencia? La clave correcta era Platón. Ahora, de la antropología platónica también se desprende lo siguiente. Como Platón creía que el hombre es un alma inmortal, prisionera en un cuerpo, Platón cree que la filosofía es una preparación para la muerte. Esto lo dice Sócrates antes de morir, en el diálogo El Fedón. Sócrates ve a sus discípulos que están llorando y Sócrates les dice, no lloren. ¿Por qué, maestro?, le pregunta a sus discípulos. Porque yo toda mi vida me he preparado para este momento. Sus discípulos no entienden y Sócrates le dice, nuestra alma es inmortal, ya estuvo en el mundo de las ideas. Lo que ocurre es que nuestra alma ha caído y lo que debe hacer el filósofo toda su vida es hacer que su alma vuelva a su verdadera morada, a la tierra de donde viene, al mundo de las ideas. Y por eso Platón consideraba que la filosofía era una preparación para la muerte. No debemos llorar cuando alguien muere, sino alegrarnos porque está volviendo a su verdadera naturaleza. Precisamente esta supremacía del alma sobre el cuerpo es la que critica Nietzsche en sus famosos libros. Para Nietzsche, antes de Platón, la cultura griega era una suerte de, digamos, combinación entre cuerpo y alma. El griego cultivaba su cuerpo, sí, pero también el alma. Por eso se explica la existencia de tantos gimnasios. El detalle es que desde que aparece Platón hay una jerarquización, de modo tal que parece que el alma es superior al cuerpo. Como dice Platón, el alma está encarcelada en el cuerpo. Y por eso Nietzsche dice que Platón es el primer griego que apesta a cristianismo, porque Platón ya está considerando que tu verdadera vida no está acá en la tierra, sino en otro mundo. Ahora nos vamos a dirigir, jóvenes, al cuarto punto, al cuarto significado de la alegoría de la caverna, al significado ético. Ahora vamos a ver qué nos está diciendo Platón en el terreno de la ética. Aunque también podemos encontrar lo que voy a exponer a continuación en el libro de Platón que se llama El Fedón, donde Platón cuenta el mito o la alegoría del caballo alado. Platón creía que el hombre era un alma encadenada, encarcelada en un cuerpo, como hemos visto anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora en ética es dar a conocer la división del alma para Platón. Para Platón nuestra alma tenía, como dice nuestra pizarra, 3 partes. La primera parte es el alma racional. Voy a poner A de alma racional. Luego tenemos el alma irascible. Y luego tenemos el alma concupiscible. Profesor, ¿por qué se llama alma concupiscible? Porque ahí están nuestros deseos. Profesor, ¿por qué se llama alma irascible? Porque allí se encuentra nuestra ira. Profesor, ¿por qué se llama alma racional? Porque ahí se encuentra nuestra razón.
En este punto, Platón defiende la ética racional. ¿Qué es la ética racional? Considerar que tu alma racional debe gobernar a todo el alma para que tú seas una buena persona. ¿Por qué? Vamos a demostrar esto por reducción al absurdo, es decir, vamos a ver qué pasa si gobiernan nuestros deseos. Cuando gobiernan nuestros deseos, ¿nos comportamos de manera correcta? Desde luego que no. Cuando gobierna nuestra ira, ¿nos comportamos de manera correcta? Tampoco. ¿Cuándo nos comportamos de manera correcta? Cuando nos gobierna nuestra alma racional. Este tipo de ética es fundada y defendida por Platón. Ahora, acá hay algo clave que ustedes deben comprender, jóvenes. Así como una persona tiene su alma y esta alma tiene 3 divisiones, también la sociedad tiene su alma, de modo tal que el alma de la sociedad también tiene 3 estamentos. ¿Cuáles son? Los siguientes. En ese sentido, para Platón, la sociedad tiene su alma concupiscible. ¿Quiénes son? Los productores. Su mismo nombre lo dice. Los productores se encargan de producir los bienes básicos para la comunidad. Luego tenemos al alma irascible, que es representado en la sociedad por los guerreros. Los guerreros, sobre todo con su ira, deben defender a la sociedad, a la comunidad, ante cualquier eventual, digamos, conquista. Y finalmente tenemos a la parte racional de la sociedad, que serían ¿quiénes? Los filósofos. Los filósofos, ¿qué deben hacer para Platón? Gobernar. Y esto se conoce como la teoría del filósofo gobernante. Pregunta de examen de admisión también. ¿Qué pensador griego creía que los filósofos debían gobernar? Platón. Del filósofo gobernante. ¿Y por qué debían gobernar los filósofos? Se preguntarán. Porque así como en el alma individual la parte racional superior debe gobernar a todo el alma para conducirnos bien, de la misma manera en la sociedad la parte racional superior debe gobernar a toda para que las cosas vayan bien. Es más, en la República Platón defiende que la justicia es hacer que cada parte de la sociedad cumpla su función. O sea, el guerrero no debe gobernar. El productor, el pueblo, no debe gobernar. Es más, Platón es un crítico, como adelantamos hace un momento, de la democracia. Para Platón, de manera literal, la democracia era el gobierno del populacho, de los ignorantes. Quienes deben gobernar son los más inteligentes, los entendidos o los filósofos. Hay una cuestión también acá que puede despertar curiosidad. Platón llega a expulsar a los poetas de su ciudad ideal. ¿Por qué? Porque Platón considera que los poetas están más versados en qué parte de las 3 almas, racional, irascible o concupiscible. Concupiscible. Los poetas trabajan con los sentimientos y según Platón, los poetas no curan el dolor. Piensen ustedes, cuando nosotros estamos tristes, problema de desamor, cuitas amorosas, y leemos a Neruda, ¿los poemas de Neruda nos curan o nos enferman más? Según Platón, nos enferman más. Quien te cura es la filosofía, porque la filosofía te hace entender el dolor. Y es por eso que Platón llega a decir de manera tajante en la República que los poetas no van a existir en su ciudad ideal. Y de este quinto punto de la filosofía de Platón se desprende una idea fundamental. Para Platón, el filósofo que ha llegado a salir de la caverna y ha percibido la verdadera realidad, el mundo de las ideas, debe volver y comunicarle la verdad a sus compañeros de caverna. Aunque claro, este camino es bastante peligroso porque recordemos cómo termina la alegoría de la caverna. Esta persona que ha salido decide volver
y les dice a sus amigos, eso que tú crees que es un caballo es una sombra de caballo, es una proyección del caballo. El caballo real está afuera. Y ellos, como no le creen, terminan matando a esta persona que ha conocido la verdad. En el fondo, como señalan la mayoría de comentaristas, la alegoría de la caverna es la historia de Sócrates. Sócrates habría sido este esclavo que sale de la caverna, contempla el mundo de las ideas, la verdad, vuelve, le quiere transmitir la verdad a Atenas y Atenas lo condena a muerte y le da a beber la cicuta. Ahora, profesor, ¿y Platón también emprendió este camino de regreso? Porque Platón vio el mundo de las ideas, escribió sobre el mundo de las ideas, pero él, en política, trató de volver y ser un filósofo gobernante, y la respuesta es afirmativa. Platón era amigo de Dionisio I de Siracusa, y Dionisio I le pidió que le dé clases a su hijo, futuro tirano de Siracusa, Dionisio II. Desde que Platón conoció a Dionisio II, cuando era muy joven, se dio cuenta de que él podía encarnar, llevar a la práctica la teoría del filósofo gobernante. Cuando muere Dionisio I, Dionisio II asciende al poder y lo llama a Platón y le dice, Platón, hay que poner en práctica tu teoría política. Y Platón va de Atenas a Siracusa. El detalle es que a Platón no le va muy bien y Dionisio II de Siracusa decide venderlo como un esclavo. ¿Ustedes se imaginan este golpe existencial en la vida de Platón? Platón era no solamente el filósofo más grande de toda Atenas, sino que pertenecía a una familia de linaje. Cuentan que un amigo ve a Platón vendido como esclavo, lo compra y lo regresa a Atenas. Y precisamente ese Platón decepcionado de la política por la muerte de Sócrates y porque él mismo fue vendido como esclavo, es el que escribe los famosos diálogos de vejez. Ahora, otra cuestión que sirve para ampliar los conocimientos de la clase es ¿qué entendemos por amor platónico? En la actualidad, cuando a alguien le preguntamos ¿qué es el amor platónico?, él suele pensar que es una suerte de amor inalcanzable, ¿no? ¿Cuál es tu amor platónico? Penélope Cruz. Claro, nunca te va a parar bola. Pero Platón no está pensando en un amor inalcanzable. Platón creía que el verdadero amor se daba entre almas. O sea, tú amabas platónicamente a alguien cuando amabas lo inmortal en esa persona, lo que no cambiaba, su alma, porque a las finales, para Platón, el cuerpo es mortal. Si tú te enamoras del cuerpo de alguien, no te estás enamorando de su esencia, sino que te estás enamorando de algo que va a cambiar. Incluso Platón, en su diálogo El banquete, que versa sobre el amor, cuenta la famosa alegoría de la media naranja. Platón narra que en los inicios de la humanidad habían tres sexos: varón, mujer y androgónicos. Lo que pasa es que este tercer sexo, que era una suerte de ser dual, eran hermafroditas, eran tan fuertes que deciden ir al Olimpo y desterrar a los dioses. Comienzan a subir por el Olimpo, los dioses se enfrentan con ellos y Zeus decide, como castigo, partirlos a todos estos seres por la mitad y a cada mitad enviarla, digamos, a una parte distinta. De modo tal que Platón dice que desde aquel entonces esa mitad busca a su otra mitad. Y cuando tú ves a tu otra mitad, la conexión es tan fuerte que tú la amas de inmediato. En el fondo, la teoría platónica del amor lo que nos está diciendo es que somos seres incompletos y que mediante el amor buscamos ser un todo. Ahora, cuando les digo que esta conexión es de inmediato, Platón para nada está pensando en el amor a primera vista, porque recuerden, el verdadero amor para Platón se da entre almas. Tú amas el alma de la otra persona, lo inmutable, lo eterno. Incluso como curiosidad les comento que Platón creía que era más probable que el verdadero amor se dé entre dos varones. ¿Por qué? Porque para Platón, en general, cuando un varón ama a una mujer, ama sobre todo su cuerpo, no su alma, primero. Y segundo, porque para Platón, cuando uno amaba a una mujer, en el fondo estaba queriendo realizar un sueño frustrado, el de ser inmortal. Recuerden ustedes, un ideal básico de la cultura griega es la inmortalidad. Recuerden que para la cultura griega, el ideal más elevado era la inmortalidad.
dad. Y para probar esto podemos poner el caso de Aquiles. Aquiles era hijo de una diosa, Tetis, de Peleo. Cuando Aquiles decide ir a pelear a Troya, su madre le dice lo siguiente: si tú te quedas acá en tu pueblo, encontrarás una mujer que te ame, tendrás hijos, tendrás una vida apacible, pero tu nombre se perderá en tus futuras generaciones. En cambio, si vas a Troya a pelear, tú no vas a regresar. ¿Qué le está diciendo metafóricamente? Que va a morir. Pero, le dice su madre, tu nombre nunca va a ser olvidado de la mente de los mortales. ¿Y qué decide Aquiles como buen griego? Ir a luchar a Troya. O sea, vida corta, pero gloriosa. Según Platón, como buen griego, el ideal de toda persona era la inmortalidad. Pero Platón dice en el banquete que una forma de ser inmortal es tener hijos, porque te resignas a la muerte, tus genes se quedan y luego tus hijos van a tener hijos, y es una forma de perdurar en la especie. Y en ese sentido, el amor con la mujer tiene un fin reproductivo. En cambio, dice Platón, que cuando uno ama a otro varón, ama sobre todo su alma, su sabiduría. Y en este sentido, Platón creía que el verdadero amor era más probable que se dé entre dos varones. Ustedes se deben estar preguntando: profesor, ¿Platón era homosexual? Y la respuesta es sí. Bueno, su amado se llamaba Dion, ¿no? Y Platón tiene una relación de vida con él. Entonces, jóvenes, con estas reflexiones terminamos esta primera parte de la tercera semana, que es periodo de los grandes sistemas, en este caso Platón.